terminar esta parte de esta palabra que hemos venido hablando las últimas dos ocasiones que me ha tocado ministrar a mí. Pero quiero recapitular un poco solamente de lo que vimos la semana pasada. ¿Amén? ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Okay. Vimos la semana pasada cuando el apóstol Pablo regresa a Éfeso. Ya había estado allí, y cuando estuvo allí, de hecho la última vez, las personas a las cuales estuvo ministrando, dice que le rogaban que se quedara, pero les dijo: no, necesito llegar a Jerusalén para guardar la fiesta, tal vez voy a volver pronto. Había estado allí por 3 meses más, por un tiempo allí en Éfeso. Y él regresa de las regiones, regresa de sus viajes y de pasar por Jerusalén, y regresa a Éfeso. Cuando llega a Éfeso se encuentra con 12 discípulos, ¿verdad? Y lo primero que les preguntó, ¿qué fue? ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y esa pregunta nos deja entender una cosa: que habían creído. Habían creído en el Señor. Pero ellos dicen: ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y esto es muy interesante porque hay muchos cristianos que han creído en Cristo Jesús, han creído que Él es el Salvador, han entendido que necesitan arrepentirse y reconocer sus pecados y pedir al Señor que entre en sus vidas, pero no han, y hasta se han bautizado en agua, como esos 12 que dice que se habían bautizado en el bautismo de Juan, pero no han entendido la obra del Espíritu Santo, no han entendido que es una herencia para nuestras vidas, que es una promesa. Y estoy recapitulando lo que vimos la semana pasada. Es una promesa. Jesús dijo: no se salgan de Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre. El profeta Juan, el bautista, había dicho: Él los va a bautizar, yo bautizo con agua, pero el que viene después de mí los va a bautizar con agua, con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. Era algo que ya Juan aún ya predicado, que el Mesías, el Cristo, iba a bautizar no solo en agua, sino con el Espíritu Santo. Y Jesús les había dicho que esperaban en Jerusalén la promesa. Y cuando recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés, los 120 que estaban reunidos, Pedro dijo: porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Amén. Y después vemos que cuando Pedro le predica por primera vez a los gentiles en la casa de Cornelio, le está hablando acerca de la obra de Cristo Jesús. Y ellos están en su corazón, están creyendo, están recibiendo esta palabra de tal manera que aún no termina Pedro de predicar cuando el Espíritu Santo ya desciende sobre ellos y comienzan a hablar en otras lenguas. O sea, son llenos del Espíritu Santo, porque creyeron. Entonces encontramos a Pablo que le dice a los 12 discípulos que estaban allí: Juan bautizó el bautismo con agua para arrepentimiento, pero él dijo que era para que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando escucharon esto, dice la palabra que se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Inmediatamente Pablo les impone las manos y comienzan a hablar en otras lenguas y a profetizar. Cuando estudiamos el capítulo 12 de Primera de Corintios y el capítulo 14 también de Primera de Corintios, entendemos que las lenguas angelicales que nos son dadas para edificar, que sea edificado nuestro espíritu, porque hablamos en misterio. Amén. Y también para orar cosas que no entendemos, pero que es una intercesión perfecta, guiada por el Espíritu Santo. Amén. Y allí también en 1 Corintios capítulo 14 habla de las lenguas que son para interpretación, que en realidad son lenguas de profecía. ¿Qué son las lenguas usadas por Dios para profecía? Alguien habla en un idioma desconocido, generalmente angelical, pero Dios está profetizando a través de esa persona y
esa persona recibe la interpretación o alguien recibe la interpretación de esas lenguas y habla esa palabra profética y todo el mundo es edificado. Entendemos también que el don de lenguas nos es dado para nuestra edificación, así es que en la congregación, cuando oremos en lenguas, debemos hacerlo para nosotros mismos, no para que los demás estén escuchándonos, porque el que escucha no entiende lo que estás hablando y no es edificado, al contrario, puede ser hasta distraído. Entonces puedes hablar y háblalo para ti mismo, pero si vas a hablar para que otro te escuche, que sea inteligible, que sea entendible, que sea en español, para que el otro te pueda entender. Porque Pablo explica en ese capítulo, yo oro en lenguas más que todos, pero cuando estoy en la reunión prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para que los demás sean edificados. Hay otros dones aparte del don de lenguas que se encuentran en 1 Corintios capítulo 12. Y cuando iniciamos el capítulo 14 de 1 Corintios, Pablo explica algo que nos da más luz en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Dice, yo prefiero que todos busquen el don de profecía. Qué bueno que hablan en lenguas, pero sería mejor profetizar. ¿Por qué? Porque es de más edificación a la iglesia. Amén. Y esto nos deja entender que podemos procurar ciertos dones, podemos desear y pedir ciertos dones. O sea, podemos escoger. ¿Me explico? ¿Qué le pedimos a Dios? Recordando que solo Dios es el que decide qué es lo que nos da. Amén. Pero ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Diga conmigo, ellos se bautizaron en el nombre de Jesús, el Cristo. Y después, por la imposición de manos, ellos recibieron el Espíritu Santo. Hay 2 maneras de recibir el bautismo del Espíritu Santo: por la imposición de manos de las autoridades espirituales que hay impuestas por Dios, o en una manera muy soberana de parte de Dios, simplemente porque el Señor lo haga en cualquier momento que Él quiera hacerlo en tu vida. Amén. Pero es importante buscarlo, es importante pedirlo, es importante entender la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es Dios, pero ¿qué es el bautismo? Perdón, es poder de lo alto, poder del cielo. ¿Para qué? Para ser testigos, para poder hablar de Cristo con autoridad, con poder. Amén. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué es la llenura? Es la llenura del Espíritu Santo para ser también guiados por el Señor en nuestro día a día. Amén. Yo quiero invitar a toda la iglesia a estar buscando ser llenos del Espíritu Santo. Si usted no ha sido lleno del Espíritu Santo, pídale al Señor en oración: lléname de tu Espíritu Santo. Y recuerde que siempre que el Señor viene con su llenura, hay alguna manifestación. Hay una manifestación. Hay algo que nos sobrecoge, hay algo que nos sacude, hay algo que sentimos. ¿Qué es lo que se siente? Cada persona va a experimentar lo que el Espíritu Santo quiere que experimente. No hay una regla. Hay personas que parece que les echaron gasolina y les prendieron un cerillo porque parece que se están quemando. Hay otras que lloran apasionadamente. Hay otras que se desmayan, ¿verdad? Pero no físicamente, sino espiritualmente. No pueden soportar el peso de la gloria de Dios y caen. Hay otros que hablan en lenguas, o hay otros que empiezan a profetizar. Amén. Pero cada uno sabe que recibió algo. Ahora, yo te quiero invitar a que tú tengas una vida sobrenatural. El motivo de esta enseñanza es porque, amados, lo sobrenatural existe. Pero quien más ha usado lo sobrenatural es el reino, es el imperio de las tinieblas. ¿Está cachándome lo que estoy hablando hoy? Lo sobrenatural existe. De hecho, lo sobrenatural fue antes que lo natural. Dios es sobrenatural. Los ángeles fueron creados antes que nosotros. El reino de los cielos fue antes que la humanidad y que la creación.
lo sobrenatural, lo invisible, el mundo espiritual es antes que lo natural. Y Dios decidió y ordenó que lo natural fuera, y eso es lo asombroso y precioso de Dios, que Él de la nada hizo que todo viniera a existir, porque es Dios. Él no necesita materia para crear más materia. Él solamente dice, como es Dios, de lo sobrenatural ordena que suceda lo natural. Amén. Y Satanás sabe de esto. ¿Quién es Satanás? Nuestro primer problema, que hace que es parte del problema fundamental. Satanás era un ángel. Satanás estaba en los cielos. Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipsis 12 nos hablan de esto. Hace guerra contra Dios, es divisor, es revolucionario. Él arrastró a una tercera parte de los ángeles del cielo con él, y él estaba en el jardín del Edén, y en Génesis capítulo 3 engañó a Adán y a Eva. Por causa de este engaño, dice la palabra en Juan capítulo 8, que pasamos a ser hijos de Satanás. Efesios 2, todo el capítulo habla que estábamos siguiendo la corriente de este siglo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales anduvimos todos nosotros en otro tiempo siguiendo los deseos de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Significa que Satanás tomó el control de este mundo. Pero recordemos quién es Satanás. Satanás es un ángel, y como ángel, aunque es caído, como ángel, él sabe, él es sobrenatural también. No, ni por un momento, ni por un ápice se asemeja a nuestro Dios. Para nada. No es comparación. Pero sí es comparación en el terreno físico y humano. Es el azote del mundo, porque él tiene todavía cierta actividad y cierta operatividad en el mundo espiritual, porque él es un ángel caído. Por ejemplo, cuando en Job dice la palabra que los hijos de Dios se reunieron y entre ellos estaba Satanás, Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella, en el tiempo de Job. O sea que Satanás andaba en caballitos o en burritos o en lanchitas recorriendo la tierra. No, él es sobrenatural. Él no usa el aire para poder volar. Él no usa la tierra o el mar o las corrientes de los ríos y de los mares o los vientos de los mares para ser llevado de un lugar al otro. Él, con la velocidad del pensamiento, puede viajar de un lugar a otro. Él lo mismo puede estar ahorita aquí y en un segundo en China, porque él se maneja en una quinta dimensión, que es la sobrenatural. La cuarta, perdón. Estamos en 3 dimensiones aquí. Sí, acordé el libro de la cuarta dimensión de Paul Michel, ya me fui. Él está en la cuarta dimensión, que es la sobrenatural, perdón. Y él incuba en todos aquellos que no tienen a Cristo. Él incuba su propósito y su deseo, y él tiene una operación a través de sus demonios en todo el globo terráqueo. Y él tiene aún un poder limitado, porque él no tiene los atributos de Dios. ¿Cuáles son los 3 atributos de Dios? Él es omnipotente. Nuestro Dios es omnipotente, significa que no hay un límite para su poder. Eso es algo que no podemos entender. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? Vas a tener que estar moviendo la cámara porque estoy moviendo mucho. Bueno, omnipotente. Él no tiene limitación. Ese es nuestro Dios. No hay una limitación. Él es omnisciente. No solamente es poderoso, sino que lo sabe todo. Tan lo sabe todo que ni siquiera ha llegado el pensamiento a formularse en tu cabeza cuando él ya sabe lo que vas a pensar.
omnisciente y Él es omnipresente. Él está en este momento de forma soberana. Él está en toda la eternidad. Su presencia está en toda la eternidad. Él abarca toda la eternidad. Al mismo tiempo, Él está en todo lugar. Y disculpa, yo sé que no lo puedes entender, yo tampoco, porque eres Dios. Y Satanás no tiene nada de eso. De hecho, Satanás solamente tiene una jurisprudencia, que es el globo terráqueo, porque Adán y Eva le dieron las llaves del planeta cuando desobedecieron a Dios. Adán y Eva tenían la autoridad, vamos a decirlo, no Adán y Eva, nosotros teníamos la autoridad sobre el planeta y se la dimos al diablo cuando caímos en su engaño, cuando decidimos obedecerlo a Él antes que al Señor. ¿A qué voy con esto? Satanás ha tendido, ¿han visto a las arañas como ponen telarañas en varios lugares? Y no están buscando cazar a su presa, sino que dejaron una trampa en ese lugar, donde tarde que temprano un insecto va a enredarse, se va a quedar atorado allí. Bueno, Él ha puesto varias trampas. Una de ellas es el ateísmo, que Dios no existe. Y hay un sector de la humanidad que dice: es aquí y ahora, después no hay nada más. Cuando te mueras vas a dejar de existir y no vas a ir ni al cielo ni al infierno. No existe vida después de la muerte, no existe un Dios. Y empieza, esa telaraña está muy bien hecha, hay personas muy reconocidas, muchos pensadores, muchos científicos, personas de renombre que han estudiado, que tienen todo tipo de doctorados y maestrías y que dan todo tipo de conferencias mundialmente, que están en horarios de televisión y todo, que te dicen: es que todas las culturas tienen un Dios y todas creen que es el Dios verdadero y todas tienen diferentes tipos de adoración. Y lo mismo aquí en México que sucedió con la historia de Israel. También aquí hay una historia de las tribus de México donde una mujer, el dios Sol, aventó una pluma y esa pluma se la comió y se embarazó de Huitzilopochtli, que es la serpiente emplumada. Y es una imitación de la historia de María y de José y del Espíritu Santo preñando a María, porque en realidad la historia de ellos es una historia que inventó aquel pueblo, igual que los aztecas o las tribus mexicanas, para creer en un Dios. Pero no existe Dios, es la invención del hombre buscando un ser supremo. Mucha gente, ¿cuál insecto cae? Y Satanás mete una fortaleza en sus mentes para no creer que existe un Dios. Y eso es un velo, dice la palabra en 2 Corintios 4:4, el cual cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. Versículos después dice: ¿cuál es la imagen de Dios? Pero no permite que le resplandezca, Satanás no permite que le resplandezca la luz del Evangelio. ¿Me estoy dando a entender? Y lo logra a través del ateísmo. Otra telaraña es el humanismo. Lo más importante es el hombre, tu felicidad. Tú debes de buscar a toda costa llegar a ser feliz. Y si la felicidad tú la encuentras teniendo sexo con varias mujeres, está bien. Y en el humanismo se maneja esto: las reglas morales las inventa el hombre, no hay en realidad regla moral, no existe pecado. Yo recuerdo cuando hablaba una persona que es humanista y que es dada a otras cosas, no voy a hablar qué, pero él dijo: es que no existe pecado, me molesta que digas pecado. Pues claro que le molesta. No, vamos a llamarle errores de comportamiento. Y es un psicólogo este hombre, un psicólogo bueno, de los buenos, de los que te cobran bien. Y ya de edad, este
psicólogo me lleva con unos 20 años. No le llames pecado, porque eso es lo que la religión y el humanismo está peleado con nuestra fe. ¿Por qué? Porque no quiere reconocer que existe lo que se llama pecado. Los que hemos estado leyendo Romanos entendemos para qué fue la ley. Y los que no se la están perdiendo, por eso deben de comprar el devocional, para estar afinados con todos los demás. La ley nos muestra qué tan pecadores somos, porque cuando no hay ley no entendemos que hay pecado y vivimos como queremos. Y el humanismo es lo que a ti te gusta la droga, drogate, sé feliz. Drogarse no es malo. Es moralmente incorrecto por causa de la sociedad que lo estableció. Entonces el hombre es su propia medida. Y cuando el hombre dice que ya no es malo, dejó de ser malo. Y el día de hoy nuestra nación ha dicho que no es malo drogarse con eso. Pero no solo es malo, es malo. Por varias razones. Y no nos vamos a meter en el mundo de la cannabis para hablar que es malo, que no es el propósito de esta predicación, pero el humanismo, entonces, nos lleva a hacer, ¿el humanismo qué es? Pone al hombre como el propio Dios. El hombre es Dios. El hombre es Dios. Hay en tercer lugar, una tercera telaraña. Puede haber más, pero voy a hablar de esta, porque es de la que estamos hablando el día de hoy. Es el mundo sobrenatural. Entonces Satanás dice, sí existe el mundo sobrenatural. Sí existe vida más allá de la muerte, pero no es a través de Dios. No es a través de Jesús. Hay otros dioses. Hay otros caminos. Hay otros modos de iluminación. Hay otros caminos para llegar a la perfección espiritual. Tenemos tantas religiones de Asia, sobre todo, ¿verdad? En Asia. El ateísmo está más fundado en Europa, ¿verdad? El humanismo más en las naciones occidentales como Estados Unidos y toda América Latina, bueno, América del Norte sobre todo, pero África, Asia y muchos lugares de la América Latina, lo sobrenatural, el mundo espiritual es muy dado. Yo he vivido, por ejemplo, me tocó vivir en una nación que es dada completamente a la brujería, al espiritismo. Aquí en México es difícil encontrar algunas de esas iglesias, las hay, pero hay una, dos, en una ciudad. En una ciudad de 500,000 habitantes había decenas y decenas de religiones de Japón, de Corea, de Tailandia, de varios lugares donde se practicaban religiones orientales, pero que no es otra cosa más que hechicería y brujería. Ahí está el candomblé, la quimbanda, la umbanda. Los hombres y las mujeres se visten de blanco y se consagran a través de sacrificios de animales. Generalmente asesinan una gallina, digo asesinan porque no se la comen, pero es un asesinato. Y se rocían la sangre, hacen conjuros y muchas cosas, y son ungidos. Muchas mujeres son dedicadas desde niñas para tener el espíritu de Pombagira. ¿Qué es el espíritu de Pombagira? Un espíritu de sensualidad, donde la Pombagira encarna en esa mujer y son mujeres que son dadas a la prostitución toda su vida. Pero es interesante, hay una artista allá en Brasil, no recuerdo su nombre, pero si tú la ves bien, está fea. No, esa está bonita. Xuxa, ¿cuántos conocen a Xuxa? Ella sabe que ella fue consagrada y Shu es un dios africano y Sha es otro dios africano. Y se puso los dos nombres de Dios, los dos dioses de la Umbanda, Shusha. Ella le predica a todos los niños, y ella tiene programas de televisión en Brasil, que los duendes sí existen y que se le aparecen todas las noches y hay que darles de comer, y hay que darles ropa. Porque el mundo dice, los duendes existen, y yo quiero que los niños sepan que no son malos, son sus amigos, son protectores.
y ella está en lo que sería Televisa de Brasil, que es la Red Globo. Ella tiene un programa en horario noble donde ella doctrina a todos los niños. Esta otra mujer que les digo, que si tú te pones a verla no es tan fea, pero es muy atractiva y aparece en las mejores novelas y es muy sensual. Y un día la entrevistaron y le dijeron: ¿a qué debe usted su éxito? Y dice: yo sé que no soy bonita, pero yo tengo un espíritu de Comayir que me hace atractiva, sensual. Y gana mucho dinero esta mujer. En estas religiones el sacerdote o la sacerdotisa entran en trance y salen poseídos de una divinidad. Ellos dicen de una divinidad, y la divinidad empieza a ver todo esto. ¿Por qué lo sé? Porque se hacen documentales, salen en horarios de televisión, todo eso. La Red Globo lo pasa en la televisión y te explican, y las cámaras entran y empiezan a hablar con el demonio. Y el demonio le habla a la persona y le dice su pasado, su presente, y le profetiza lo que ha de venir. Y las personas se quedan impresionadas de ver cómo sí sabe todo lo que nadie sabía. Y los consejos que me da los apliqué y funcionaron. La enfermedad se fue. Vine para que me santificara, me orara, me hiciera sanación. Los cristianos decimos sanidad, no sanación. No digas sanación, se escucha muy feo. Porque se usa sanidad. Y sané. Y cosas muy sobrenaturales. Le dice la persona: cuando vengan, traigan un huevo. Usted me va a traer un huevo. Y luego se lo mueve todo el huevo por todos lados y lo abre y sale una serpiente de un huevo de gallina. ¿Cómo sucedió eso? Es el mundo sobrenatural actuando en el mundo natural. ¿Y qué pasa con esa telaraña? La gente cae y es atrapada pensando que aquello sí es Dios, y que aquel hombre o aquella mujer sí tiene poder, y que si tiene fe en aquella divinidad. Por ejemplo, hay religiones orientales donde se le ponen pequeños nichos. Es muy parecido a lo de la Virgen María, a la Guadalupe, aquí en México, que le ponen un nicho y le llevan ofrendas. Aquí en México también se le ponen ofrendas en los nichos, ¿es verdad? Y allá le ponen a ciertos nichos alcohol, botellas de alcohol, de tequila, de lo que hay allá es pinga, ¿verdad? Que es un licor de una caña de azúcar, pinga. Y los demonios se toman la pinga, hacen que desaparezca y que los alimentos sucede milagros de ese tipo y mucho más cosas. Y la gente cree. En México tenemos muy fuerte esa tercera telaraña, el mundo sobrenatural. A mí me frustra que en la televisión leonesa y en la mexicana haya grupos a las 12 del día dando consultas y adivinando el pasado de la persona, el presente y el futuro. Si usted se hizo una limpia algún día, si usted le hicieron un trabajo, si usted fue a que le oraran en esos lugares, usted tiene que entender que fue su pecado. Usted tiene que entender que hizo un pacto con las tinieblas. Usted tiene que entender que necesita que Jesús sea revelado en su vida y que venga a romper con todas esas cadenas. Y Él lo puede hacer si usted se arrepiente. Quiero decirle que esas cosas, esos trabajos que le hicieron fueron solamente cadenas, ataduras sobre su vida, por las cuales usted no puede acercarse a Dios, no puede reconocer a Dios. Son vendas que Satanás ha puesto en sus ojos. Y esas vendas mantienen a toda una ciudad, a toda una nación, debajo de oscuridad espiritual. Presidentes tienen a su brujo de cabecera, brujos y brujas que en realidad guían las naciones. Argentina tiene muchos casos. En México los ha habido, pero no se han dado a conocer, han quedado en secreto. Pero, por ejemplo, ahora que estuve en una isla comunista, me platican los lugareños que el propio general de las tropas armadas de esa isla ganó la revolución gracias a una bruja.
que le dijo por dónde ingresar, qué hacer, cómo pelear. Gracias a la bruja, entonces ellos tuvieron la victoria en la revolución, y hasta el día de hoy ese general está debajo de un pacto de brujería con esos grupos, y la nación, y su hija es alta bruja en esa isla. Generalmente las mujeres y los hombres que se entregan a la brujería, las mujeres se vuelven lesbianas y los hombres se vuelven homosexuales, porque lo primero que haces en el mundo de las tinieblas es cambiar tu identidad sexual. Generalmente, porque el mundo de las tinieblas es un mundo totalmente distorsionado, totalmente volteado. Buscan todo lo contrario a Dios, y tienen cierto poder, tienen cierta jurisprudencia, un rango de autoridad, sobre todo en la tierra, porque el hombre le cedió la autoridad. Vemos a Pablo en el capítulo 19 que llega a un lugar llamado Éfeso. ¿Qué es Éfeso? Es la exacerbación de este mundo sobrenatural. Éfeso era capital mundial de brujería. Se daban conferencias mundiales en ese lugar para enseñar nuevos encantamientos, nuevos agoros, nuevos conjuros. Y las personas iban a aprender esas artes mágicas, iban a aprender esos conjuros, iban a comprar libros que eran carísimos, rollos, libros, conjuros que eran carísimos. Y esa hechicería, esa brujería estaba unida a la adoración idolátrica a Artemisa, que era considerada guardiana, que era considerada diosa de los efesios y guardiana de la ciudad, y tenía un templo. Era tan famoso ese templo que venían de todo el mundo conocido a adorar en ese lugar, y cuando adoraban hacían un pacto con esta diosa y compraban sus templecillos hechos en diferentes materiales, y ese templecillo era bendecido por aquellos sacerdotes o sacerdotisas de Artemisa. Eran bendecidos, y tú los llevabas a tu casa, y ese templecillo de Artemisa o de Diana, también como se conoce, protegía tu hogar. ¿Suena parecido a algo que se hace por acá en México? ¿Suena parecido? No más que disfrazado. Esa Artemisa tiene otro nombre aquí en México. Ahora, ese trabajo de hechicería, las conferencias, los libros, todo eso generaba mucha ganancia, pero también la idolatría Artemisa tenía tanta ganancia que hasta había un gremio, un sindicato de los artífices, y eran ricos. Lo vamos a leer. Pero quiero hablar de un asunto que me sorprende, porque Éfeso, Pablo ya había estado allí, pero cuando regresa en esta ocasión, lo primero que él busca es discípulos. Amén. Y después de encontrar los discípulos, lo primero que busca es corregir la doctrina. Y lo primero que hace, ustedes se quedaron en arrepentimiento, gloria a Dios, creyeron, pero solo se bautizaron en el bautismo de arrepentimiento. Ustedes necesitan creer en Jesús, el Cristo. Corrige la doctrina. Y yo creo que en eso, porque se quedó 2 años, pero antes de eso 3 meses. Durante 3 meses estuvo hablando en la sinagoga y enseñando acerca de todo esto. Jesús es el Cristo. Y yo creo que de alguna forma, o de la mejor forma que hoy estamos tratando de descubrir, pero él empezó a enseñar que él es el rey, él es el profeta, él es el sacerdote. Empezó a enseñar la doctrina a estos discípulos. Ellos se bautizan, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Han creído ahora en que Jesús es el Cristo. Son bautizados en agua otra vez, pero les imponen la mano y reciben el Espíritu Santo. Son bautizados, empiezan a hablar en lenguas y a profetizar. ¿Qué es lenguas y profecía? Lo sobrenatural, pero de Dios. Lo sobrenatural, pero correcto. No es hechicería, no es brujería, no son las tinieblas, es el mismo Espíritu Santo entrando a tu ser y usándote poderosamente. Lenguas,
profecía es lo sobrenatural, es lo original en acción en la tierra. Entonces lo que Pablo establece, escúchame, no es solo verdadera doctrina, sino el poder del Espíritu Santo en la iglesia que se estaba formando en Éfeso. Esta congregación va a cumplir apenas 6 años. Todavía está en su fundamento, todavía estamos en los tiempos que estamos fundando. Estamos poniendo fundamento todavía. Y yo particularmente no deseo que seamos una iglesia más en esta ciudad. Un lugar donde se reúnen los protestantes. Y así nos dicen, okay, yo no le he hecho un pleito a nadie. No ando protestando a nadie. No quiero que sea, mi deseo no es haber trabajado por una iglesia donde la gente va, se reúne, recibe buena doctrina, buena palabra, sale y todo continúa igual en la ciudad. Yo deseo, y es mi oración, que Dios tenga misericordia de esta congregación, que esta congregación marque una diferencia en la ciudad, que la ciudad sea tocada no por el esfuerzo humano, sino por la obra del Espíritu Santo en creyentes que han sido llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es un creyente lleno del Espíritu Santo? Hay otros dones, que es la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría, por ejemplo. ¿Qué es lo que hacen los gitanos? Cuando llegan contigo y te dicen, yo me acuerdo que estaban puestos revistas hace mucho tiempo y estaba queriendo comprar viendo qué revistas, porque estaba usando las de mecánica popular viejas de aquella época. Y llegó una gitana. Le digo, Señor, oiga, yo quiero hablar con usted. Las gitanas son inconfundibles, ¿verdad? Armani, todo eso se pone en Cristo. No, tú reconoces luego una gitana, le dice, usted tiene piedras en los riñones, así. Y le han estado doliendo mucho, usted ha ido con muchos doctores y no ha podido sanar. Y le empezó a decir toda su vida. Yo recuerdo que yo empecé a orar lenguas. Y el hombre se quedó impresionado con esa palabra. Dijo, a ver, síganme diciendo más, préstame la mano. Pues yo me fui de allí. No era pastor, estaba muy joven, debía haberme quedado a hablar con esa persona. La verdad es que me dio miedo. Y le empezó a leer la mano. Pero ¿qué fue lo que hizo esa gitana? Fue una copia de la palabra de sabiduría. Perdón, de ciencia. Ciencia. ¿Qué es la palabra de ciencia? El Espíritu Santo viene sobre tu vida y tú ves a una persona y Él te dice qué es lo que ha estado pasando en su vida y te dice hasta qué dolor físico tiene. El Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo siempre entroniza a Jesús. No se trata de que tú seas wow, elogiado y alabado y usted sí eso, no. Se trata de ¿para qué todo esto? Para que la gente llegue a creer en Jesús, el Cristo, se arrepienta de sus pecados y le dé su vida al Señor. No tiene otro objetivo. El objetivo de la mujer es que crean en Satanás creyendo que es Dios y se pierdan de Jesús el Cristo. Me ha sucedido algunas veces a mí. Yo recuerdo un testimonio que prefiero contar ese testimonio porque fue un joven en Ciudad Juárez que había sido lleno del Espíritu Santo. Sin querer, no frenó a tiempo y le pegó al coche del frente. Ya lo he contado, lo voy a volver a contar. Le pegó a un coche del frente y sale un torote, sale un hombre gigante, enojado, enfurecido, queriéndolo golpear. A este joven fue aquí, pues sencillito. Yo escuché el testimonio y en Ciudad Juárez, fue con mi esposa. Y dice que se asustó cuando salió el changote aquel, ¿verdad? Ya queriéndolo golpear, iba con una mujer. Y entonces sale, disculpe, perdóname, no, ¿cómo es posible? ¿Qué no estás ciego? Lo pusiste un carro, mira que chocaste. Y de repente el Espíritu Santo, del cual él ya estaba lleno, la palabra de ciencia empezó a operar en él. Le dice, discúlpeme, Dios me está diciendo que usted está ahorita huyendo de su casa y dejando a su esposa y a su familia.
Usted es casado a mucho tiempo, pero usted está dejando a su esposa y a sus hijos por la mujer que es su amante que está ahí con usted. Dice que cuando él empezó a hablar esto, se le olvidó, se le fue el miedo, porque estaba siendo lleno de Dios. Y Dios dice que se arrepienta de sus pecados y que te regreses con tu esposa y empieces a buscar, porque Él te quiere dar una segunda oportunidad. Y en eso la otra mujer, ¿verdad?, que también necesita de Dios, iba a decir la vieja, pero también está. Porque a veces vemos a las amantes como la amante, también necesita de Dios. Se salió del coche, ¿qué está pasando? Dice, mira, discúlpame, pero aquí murió. Perdóname por haberte engañado, pero te estamos haciendo muy mal. Tú vete a tu lado, yo me voy al mío. Gracias, joven. Y empezó a llorar y se fue a buscar a su familia. ¿Qué fue eso? Palabra de ciencia. Dones del Espíritu Santo, lo sobrenatural, cosas que uno no podría saber. Pero ¿para qué sirven? Para que las personas salgan de esa telaraña y entiendan que Dios es real. Que es mentira de que Dios no existe, y que es mentira las otras deidades. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, Jehová Dios es el único Dios verdadero, y es el que conoce y revela los misterios y los secretos del corazón. Palabra de sabiduría. En una ocasión me tocó estar con una persona, estábamos sentados en una sala, era una muchacha soltera. Y de repente el Señor me dio la palabra de sabiduría y me dijo, esto es así, tú tienes miedo de tus padres por esto y por esto. Y la muchacha se quedó blanca, ya era blanca, se quedó pálida, se le fue la sangre a los tobillos y dijo, es verdad, ¿cómo supiste? Dios me está diciendo. Tú tienes que reconciliarte. Hay jóvenes cristianos que oran primero antes de salir a la calle a evangelizar, pero oran diciendo, Señor, revélanos quién está enfermo y de qué. Entonces empieza a revelar, mujer. Dios me dice que es una mujer. El otro joven, Dios me dice que va a estar vestida de verde. Y el otro empieza a decir, siento que el Señor me dice que tiene mal la pierna derecha, la pantorrilla, tiene una enfermedad. Ok, empiezan a buscar a la mujer de verde. Y cuando ven a una mujer vestida de verde, le dicen, oye, disculpe, somos cristianos, ¿nos deja orar por usted? Sí. ¿Usted tiene un dolor en la pantorrilla derecha, una enfermedad? ¿Cómo lo supo? Es que Dios nos revela de que me permite orar por usted para sanar. Empieza a orar, empieza a sentir algo la persona en su pierna, empieza a sanar. Y después de eso, empieza a llorar. La mujer les cuenta todos sus problemas de su vida y ellos empiezan a compartir del Evangelio. La llevan a orar, arrepintiéndose de sus pecados, entregando su vida a Cristo Jesús. Y esa persona es alcanzada para el reino de la luz por dones del Espíritu Santo. Porque así tenemos que predicar la palabra que Jesús es el Cristo, amén. Pero necesitamos el poder, porque lo único que convence el corazón es el Espíritu Santo. La letra mata, pero el Espíritu es lo que da vida, dice la palabra. Eso dice 2 Corintios capítulo 3. La letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Y si tenemos una vida con un vacío del Espíritu Santo, nuestra vida se torna religiosa. Si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, nuestro evangelio se hace inoperante. Porque se hace un evangelio mental que alcanza solamente la mente y tiene solamente alcances mentales. Y hay muchas personas que son convencidas del evangelio, pero no son convertidas. Y no hay cambio, no hay transformación en la propia vida de la persona. Sigue habiendo peleas y luchas contra pecados habituales. Porque la persona no ha entendido que necesita ser llena del Espíritu Santo, y Dios quiere que sea llena, y solamente es pedir y buscar la presencia, la llenura del Espíritu Santo, que siempre entroniza a Cristo, porque nuestro acento no va a ser el Espíritu Santo, nuestro acento es el Espíritu Santo de Cristo. Amén. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo,
que Jesús mismo dijo, les conviene que me vaya, porque si me voy les voy a mandar al Consolador, les voy a enviar al Espíritu Santo, es el Espíritu de Cristo, es Cristo mismo, en la persona del Espíritu Santo. Amén. Y nos da poder. Bueno, está Pablo allí, por fin vamos a leer la Escritura. Vamos a leer Hechos 19, ahora a partir del versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Está enseñando, ¿verdad? Doctrina, pero vemos lo que sigue. Pero enfureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Cuánto tiempo se la pasa enseñando en esta escuela? Así continuó por espacio de 2 años. De manera, ¿qué sucede con esta enseñanza de 2 años? De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Pero ahora, ¿fue solo la palabra? Ya vimos que antes de esto, Él está orando por la llenura del Espíritu Santo con sus discípulos. Entonces, aunque no lo dice aquí, yo puedo entender que Pablo está orando por cada persona que está siendo discípulo, por cada persona que está creyendo en Jesús, que está yendo a sus clases. Por 2 años les están poniendo las manos a aquellos que quieren recibir el Espíritu Santo, están siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Me explico? Porque el capítulo lo abordó, no porque se me ocurra a mí. Fue la pregunta de Pablo cuando llegó a Éfeso. Y vemos el versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Qué es un milagro? Un milagro no es, bueno, ¿qué es un milagro? Es algo sobrenatural que tú no lo puedes hacer y que sucede en un tiempo que Dios quiere. Son 3 ingredientes que yo escuché de un hermano. Es algo sobrenatural, amén, que tú no lo puedes hacer y sucede en un tiempo que Dios decide hacer. Pero escúchame, aquí ya no habla nada más de milagros, habla de milagros extraordinarios. ¿Qué significa esta palabra extraordinario? Son 2 palabras, extra y ordinario. Significa que había milagros que en el tiempo de Pablo eran ordinarios. ¿Te fijas qué lejos estamos de esa realidad? Ya quisiéramos ver un milagro. Pero para Pablo y en el tiempo de Éfeso, los milagros llegaron a ser ordinarios. Significa que traían cieguitos y empezaban a ver. Era ordinario, sano. El sordo, no, es que no oigo. ¿De verdad no oyes? Que si no oyes, no oyes. Sana y sana. El que tenía una pierna seca, paralizada, o alguien que no podía caminar, Pablo oraba y caminaba. Ahora, ¿qué habrá sido un milagro extraordinario? En el siglo pasado, principios de siglo, en la calle Azusa, Dios usó un hombre de color oscuro para un grande derramar del Espíritu Santo que hasta el día de hoy nos alcanza. Y se cuenta que en su época, en esos años que hubo el avivamiento de la calle Azusa, porque se fue el nombre de este hombre, personas que no tenían un brazo, que había sido amputado en una parte, este hombre empezaba a orar y el brazo empezaba a surgir. Eso es un milagro extraordinario. Porque, digámosle así, porque no lo es, porque digamos así, pues que un brazo que no funciona, pues como que es más creíble, pues es más posible. Pero donde no hay y que surge. En Brasil yo he escuchado testimonios, un hombre con un ojo de vidrio comenzó a ver con el ojo de vidrio. Pues el ojo de vidrio comenzó a funcionar como un ojo normal. Y eso es extraordinario.
Un hombre que no tenía un hueso en la piel, no puede caminar, pero no tenía un hueso. Empezó a caminar. Dios le dio un hueso, no. Siguió sin hueso, pero camina. Eso es milagro extraordinario. ¿Debido a qué? A que Pablo era muy santo. Debido a que Pablo había entendido algo, no podemos hacer nada y decir nada si no es por el Espíritu Santo guiándonos. Hermanos, era otro nivel. No voy a decir era, porque todavía está sucediendo en la tierra en esos días. Esto que les estoy hablando ya está sucediendo. Y son las trompetas, es lo que Dios está empezando a hacer con la iglesia, una iglesia gloriosa, una iglesia viva, una iglesia llena de Dios, que empieza a soñar con esto, que empieza a hablar de esto, y mi deseo es comenzar a hablar de esto, comenzar a golpear esta tecla en tu vida, para ya no estar hablando de que deja de pecar, deja de congregarte, deja los turnos, patético, dejar esas cosas de jardín de niños y entrar en la plenitud de la obra del Espíritu Santo para esta ciudad, porque se trata de lo que Dios quiere hacer en la ciudad. No se trata de que nuestra iglesia esté bien, no se trata de tener una vida moral, una vida cool, ser buen cristiano, chido, dar mis diezmos, pues todo, wow. Porque el reino de los cielos, dijo Pablo en 1 Corintios, no consiste en palabras de humana sabiduría, sino en poder y demostración del Espíritu. Demostración del Espíritu y de poder. Dunamis, poder de lo alto. El cielo aventando. ¿Quieren más? Suéltalo de nuevo. Como está un hombre hablando del Espíritu Santo, pero era un charlatán. Entonces siempre tenía un niño que cuando le decía Espíritu Santo ven sobre nosotros, el niño ya sabía y aventaba la paloma y venía la paloma y todos para que la gente, era un charlatán, y un día grita Espíritu Santo ven sobre nosotros y nada de la paloma. Espíritu Santo ven y nada, y gritó que estaba diciendo para que venga Espíritu. El niño grita el gato se comió el Espíritu Santo. ¿Cuántos han escuchado de fraudes de este tipo? Donde personas imitan las sanidades, tienen paleros entre la gente. ¿Han escuchado de esto? Y aquí profetizan profecías falsas y la gente cree que sí fue el Espíritu Santo. Ok, ¿por qué sucede esto? Porque Satanás ha querido desvirtuar todo esto, porque sabe que una iglesia que tiene el verdadero Espíritu Santo y el verdadero poder del Espíritu Santo y con el verdadero Evangelio, la ciudad va a quedar trastornada por el Evangelio. Hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, versículo 11, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿De qué habla de los delantales y de los paños? Se cree, es un entendimiento. Pablo hacía tiendas, acuérdense, en el capítulo anterior nos habla que se juntó con Aquila y Priscila porque eran del mismo oficio y Pablo necesitaba trabajar. Hemos leído en sus cartas que muchas veces él no quiso recibir la ofrenda de la iglesia para no hacer carga a nadie y porque él quería regalarles el evangelio y trabajar con sus propias manos. ¿Se acuerdan? Entonces los delantales los usaba para hacer las tiendas y los paños para secarse cuando estaba trabajando. No dice que Pablo envió los paños o que Pablo envió los delantales, pero era tal la manifestación del poder de Dios a través de este hombre que la gente agarraba su paño, agarraba su delantal y se le llevaba al enfermo. A ver, señoras, haz algo con esto. En el nombre de Jesús, le ponían el delantal, le ponían el paño y la gente sanaba. Los demonios salían de la persona. Créemelo, te pones esa cara de que no está así por acá. Es la primera que me pone atención. Sanaban. Se ha desatado una crítica en cuanto a usar amuletos, cosas como amuleto, ¿verdad? Que el agua bendecida, que la rosa es. Y yo entiendo que hay un
un lado que es totalmente, la iglesia se fue a la brujería cristiana. Creo que hay brujería cristiana, la iglesia ha caído en un error, pero también creo que aquí está la palabra que Dios usaba los paños, los delantales de Pablo. En un momento, en una época donde la iglesia empezó a caminar bajo la dirección del Espíritu Santo, lo dice aquí, lo voy a volver a leer, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Es Biblia, amén. Yo no incentivo la práctica de usar objetos para imponerlos sobre las personas. No estoy motivando esto, pero estoy diciendo que puede suceder. ¿Me explico? Que Dios puede usar. Pero vamos a ver el versículo 13 y diga conmigo, pero. Hay un pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes. ¿Qué es esto de exorcistas ambulantes? Estamos en Éfeso. ¿Cuántos han visto que a los grupos se les llevan los endemoniados para que les saquen el demonio? Es que no puede dormir, o es que tiene ataques de pánico, se ha querido suicidar, se ha querido matar, llévalo al grupo, o al espírita, o espiritista, o a la medium, o al chamán. Les hace trabajo, si la persona sale un poco mejor, pero salió mejor, sigue engañada, solamente que el demonio se calma, mientras se fortifica esa fe en las tinieblas. Entonces había exorcistas ambulantes. Estos judíos no eran cristianos. Estos judíos no tenían la fe en el Señor Jesús. Estos judíos tenían un negocio, el exorcismo. Y hermanos, es un pecado si un día un cristiano quiere cobrar por haber sacado un demonio de una persona. Es un pecado, porque el reino no se vende, porque las bendiciones del Espíritu Santo no se cobran. Es algo que Dios hace. Nadie de nosotros tenemos poder para hacer nada. Es Dios usándonos como instrumentos. Amén. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Qué patético, ¿verdad? Qué patético. Ni se atrevían a decir el nombre de Jesús, ni lo entendían ni lo conocían, pero escuchaban a Pablo y estaban ahí los judíos. Sucedió con Pedro también. ¿Se acuerdan que para Jesús dijo: les compro ese don? ¿Cuál don? De poner las manos y que la gente reciba el Espíritu Santo. Se los compro porque quería que su negocio. Él había engañado con las artes mágicas a las personas de Creta, de Chipre. Entonces le dice: véndanmelo, y Pedro dice: tu dinero perezca contigo. Veo que tu corazón está lleno de perversidad. Y ahí se agüita para Jesús. ¿Cómo es posible? ¿Verdad? Para Jesús. Y aquí están estos, están viendo a Pablo. Y Pablo llega: en el nombre del Señor Jesús, espíritu inmundo, sale. Y el demonio: ¡que te salga! La persona volvía hacia su concierto. ¿Qué pasó? Me siento muy cansado. Y Pablo: ese espíritu inmundo salió. Pero ¿sabes qué? Si tú no te arrepientes de tus pecados y no le pides a Cristo que entre en tu vida, esos demonios pueden volver con otros 7 peores. Es que arrepiente. Y la gente, después de haber sido liberada de sus pecados, creía en el Señor Jesús, le daban su vida, se arrepentían, oraba por ellos, eran llenos del Espíritu Santo, y uno más nacía de nuevo dentro de la iglesia, ¿verdad? Y entonces estos judíos ambulantes, ¿verdad? Porque Pablo había estado en las sinagogas predicando por 3 meses, habían escuchado de este Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que sucede en la mente de estos exorcistas? Acuérdate, ¿qué se hace en Éfeso? ¿Qué se practica? Aprender nuevos conjuros, aprender nuevos encantamientos. Se venden libros, son técnicas nuevas, siempre se está vendiendo. Es el estilo de vida, aprender algo nuevo para mantener a la gente debajo de un engaño que te va a dar dinero. Entonces dicen: pues esto es lo nuevo.
Este Pablo es un nuevo grupo. Y este nombre es un nuevo conjuro. Hay que usarlo. Ya vamos a soltar la técnica aquella que teníamos aquí, el conjurito ya está obsoleto. Vamos a usar lo nuevo. Entonces empezaron a querer echar demonios en el nombre de Jesús. Lo que predica Pablo, sal. Solo que no salían los demonios. Porque lo empezaron a hacer, no salían. ¿Por qué? Porque no tenían revelación de Cristo. Y lo mismo puede pasar con la iglesia si tú quieres orar por las personas, pero no tienes la revelación de quién es Cristo. Hemos estado hablando aquí de los dones del Espíritu Santo, pero son los dones del Espíritu de Cristo. Si tú no tienes la revelación de quién es Cristo, mucho cuidado con orar, mucho cuidado con imponer manos, mucho cuidado con querer hacer algo que solamente le compete, es decir, solamente cabe a aquellos que han tenido una revelación. Están haciendo esta práctica, pero llega un punto. Dice que llegan con un endemoniado. El versículo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Aquí vemos unos judíos que ya mezclaron la brujería con el judaísmo. ¿Sí me doy a entender? Ellos ya mezclaban todo. Pero respondiendo el espíritu malo, el demonio le respondió y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Ay, nanita. Ay, nanita. Ahí están los 7. Era un espíritu. Vemos que era un espíritu de violencia. Hemos sabido de personas que tienen demonios que son tan violentos que así chaparrito el muchacho, flaquito, le pone en su lugar a 10 o 15 chavos. Se los tranquean a todos, ese flaquito chaparrito, porque tiene un espíritu violento. Entonces llegan los 7 hijos de Seba, llegan en bolita los 7, lo agarran por atrás, por los lados, por los pies, toda la cabeza. En el nombre de Jesús que predica Pablo, sal, conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, dominó a 7. Pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Los golpearon, el demonio los golpeó y los encueró. Y salieron con muy poca ropa, si no es que sin nada, los 7 corrieron. ¿Y qué pasó con esto? Este milagro dice, y fue notorio, y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre de Jesús. ¿Qué es que el nombre de Jesús era magnificado? ¿Qué es magnificar? Es como poner una lupa para que se vea más grande. Era magnificado. Fue una noticia que corrió por toda aquella región. ¿Escucharon lo que pasó con aquellos que siempre andaban de exorcistas? Aquellos que nos mantenían en el engaño, aquellos que nos daban a tole con el dedo. ¿Se acuerdan que íbamos a sus consultas, les pagábamos de a 5,000 cada trabajito? Porque hasta eso cobran bien caro. Nunca he ido, pero me platican. ¿Sí o no? Que cobran. Dice, me acaban de contar que a uno le sacaron 25,000 pesos de una consulta. Te quitan el coche, te quitan la casa y hacen que la gente les crea. ¿Se acuerdan de aquellos? Pues quisieron conjurar el nombre de Jesús y hasta usaron el nombre de Pablo, y el demonio les dijo, y esto fue notorio: sé quién es Jesús, él tiene poder, es el Hijo de Dios. Conozco a Pablo, es un siervo de Dios, pero ustedes no son nada. Y los lastimó, los dejó desnudos, avergonzados. Y esto trajo que el nombre de Jesús fuera glorificado. Y dice el versículo 18, te estoy hablando del avivamiento que empezó en este momento en Éfeso. Hubo un avivamiento. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Empezó a haber confesión pública de pecados. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que era 50,000
crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Cuando dice la palabra que muchos que habían creído confesaban sus pecados y confesaban sus hechos, se entiende que muchos empezaron a decir: yo hice encantamientos, yo hice conjuros, yo hice trabajos, y yo conjuraba por la diosa Artemisa, yo conjuraba, hacía conjuros por Júpiter, yo hacía agoros en nombre de Saturno, que eran dioses romanos, del dios fulano. Yo hacía este trabajo, el mal de ojo, el mal del diente, el mal de la lengua, el mal de la oreja, no sé cuántos males, ¿verdad? Yo sanaba y hacía esos trabajos, yo conjuraba, y aquí están estos libros de mis conjuros. Yo me arrepiento, hoy entiendo que esto era solamente poder demoníaco, demonios que nos tenían atados y que yo estaba ganando dinero, pero curiosamente todos los que son brujos y que ganan millonadas, ese dinero desaparece, se les va en nada y cada día están más pobres. ¿Por qué? Porque es dinero maldito, es dinero de engaño, es dinero que está llevando a las personas al infierno. Y confesaban sus pecados, y un día dice la palabra que hicieron una hoguera. Yo creo que Pablo dijo: hermanos, entonces no puede tener todavía ese pergamino en casa, no puede tener todavía ese templecillo de Artemisa en casa, no puede tener esos idolitos o esas imágenes a las cuales ustedes adoraban, esas estampitas, por favor, no. Y alguien dijo: hermano, ¿por todo vender? Siempre pasa en la iglesia así. La gente dice: hermano, entonces, ¿puedo vender mi colección? Los discos de Juan José, perdón, José José, no es Juan José, de José José, o esos libros de los gnósticos y de esto, y de la nueva era, los CDs de música paganos, y que, ¿cuántos saben que muchos CDs están jurados, ¿verdad? Y ofrecidos a dioses y a deidades, a Satanás, para que tengan éxito? ¿Cuántos sabían de eso? Muchos artistas. Curiosamente, Juan Gabriel era un hombre que tenía pacto demoníaco. Muchas de sus músicas tenían mensaje al revés, siendo Satanás el Señor. Y se fue a los 66 años. Un número específico. Se lo llevó el capeta, como se usa en Brasil. Y muchas personas dicen: Mari, yo tengo discos de Juanca, de Miguel Bosé. ¿Qué será? Es que me gusta. Y yo te digo, hermano, si realmente entrado el reino en tu vida, tienes que romper con todas esas cosas que son puertas abiertas en tu vida para que Satanás te siga atacando y te puedas engañar y sacar del camino. Entonces venían, confesaban sus pecados, traían los objetos y los quemaron en una hoguera pública, y el precio era de 50,000 piezas de plata. Una pieza de plata era el salario de un jornalero diario. ¿Sabes cuánto llegaría esa cantidad? ¿Cuál sería el valor actual el día de hoy? Con el valor mexicano de esa cantidad el día de hoy serían 3,652,000 pesos que ellos quemaron en esa hoguera. 3,652,000 pesos se quemaron. ¿Qué produjo esto? Un avivamiento en Éfeso. ¿Qué más? Las tinieblas fueron sacudidas. En el versículo 23 dice la palabra que un platero llamado Demetrio, que hacía templecillos, hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, era un vendedor. Dice que reúne al sindicato con los obreros del mismo oficio y dijo: varones, sabemos que desde este oficio obtenemos nuestra riqueza. Eran ricos. Ayer o antier pasé por una calle ahí cerca de una colonia cercana y vi una casa donde estaban llenos de ídolos y de estampitas y de imágenes, lleno de cosas así, pero lleno. ¿Sabes que eso deja mucho dinero? ¿Sabes o no sabes? Y que si es más alta, que si es más chiquita, que si es de oro, que si es de plata, es carísimo. Y Demetrio dice: de aquí obtenemos nuestra riqueza. Y está pasando, dice la palabra, porque ves y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pues claro que no.
Imagínate, estoy haciendo un Dios con las manos. ¡Qué ridículo! Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la grandiosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda el Asia y el mundo entero. Señor, yo oro que sea destruida esa falsa majestad de esa diosa que adora México entero. ¿Cuántos no anhelamos que caiga ese engaño, de esa falsa divinidad, de ese falso Dios, a la que León, Guanajuato está entregando? Mi corazón se duele cada vez que paso por una colonia y en cada esquina veo pinturas a esa falsa deidad, nichos a esa falsa deidad. Gente en el camellón de las calles en diferentes colonias levantan altares con foquito y todo y con su cosa para meterle dinero. En cada esquina, la gente sale a la calle y empieza a hacer sus rosarios y cierran la vía pública sin permiso del municipio para hacer sus oraciones. Aquí nosotros queremos hacer una campaña en la calle y ya nos van a crucificar. Pero escúchame, Pablo no se levantó en contra, o no se levantó a predicar, a hacer uso del menosprecio, o no empezó a hablar en contra, sino empezó a hacer lo que era correcto, atacar a esos espíritus inmundos en la vida de las personas. Porque nuestra lucha no es contra carne, contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Escúchame, después vemos y leemos la carta a los Efesios, que es una carta que Pablo le escribe a esa iglesia de ese avivamiento, y él está diciendo: hermanos, nuestra lucha no es contra sangre y contra carne, no es contra las personas, sino que nuestra lucha es contra principados y potestades. En Éfeso Pablo entendió muy bien que el problema eran los principados y las potestades. El problema no son las personas. Y no podemos solamente entender que llevando el Evangelio y predicando de Jesús el Cristo es que va a haber un cambio. Sí, debe de ser predicado el Evangelio correcto, Jesús el Cristo, pero debe de ser acompañado del poder del Espíritu Santo, porque nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, sino contra principados y potestades. Tal vez aquella persona a la que le estás compartiendo el Evangelio tiene un demonio. ¿Y cuántos no han visto lo siguiente? Le estamos compartiendo a alguien y le da sueño, se empieza a dormir. ¿Qué dijiste? O están distraídos, no pueden ponerte atención, no pueden concentrarse, y les preguntas: ¿qué te acabo de decir? ¿Quién sabe? ¿Me lo repites? ¿Sabes por qué es eso? Porque hay un espíritu inmundo. Y hay algunos que salen bien frustrados: es que yo creo que no comparto bien, es que creo que me falta. Le di los 6 pasitos, aquí le puse las caritas y nada. ¿Qué estará mal en mí? Necesitas el poder del Espíritu Santo, necesitas la llenura del Espíritu Santo. No es solo palabras, sino demostración del Espíritu Santo y del poder. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Tú necesitas romper lo que hay en el mundo espiritual, pero tú no puedes romper nada. Es el Espíritu Santo en tu vida el que va a incursionar y destruir. ¿Cuántos desean que sus familiares vengan al conocimiento de Jesús el Cristo? Ellos van a venir al conocimiento de Jesús el Cristo si tú les criticas a su diosa. ¿Se van a enojar más? Te van a decir: no, a mi santa no la toques. Como el día que yo fui a volarme los zapatos, ¿no? Y quise compartirle al bolero: no, es que mire, Jesús es la respuesta. Amén. No dijo amén, dijo algo así: sí es cierto. Y su madre, mi madre santísima, y el que hable mal de mi madre santísima le doy un machetazo. Y dije: ah, bueno. Y me quedé callado hace muchos años. No quiero un machetazo. ¿Por qué? No es él,
es el principado, la potestad que lo tiene bajo engaño. Y realmente ese hombre creía que era su madre. Y la gente llora, se hinca su madre y le pide. Y aquella figura tiene cara de piedad, me parece que te está viendo. Y la gente siente que te está escuchando. Está escuchando, yo sé que me va a hacer el milagro. Y luego a los 2 meses le pasa el milagro. ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Más atada a ese demonio, a ese principal y potestad que está por detrás de ese ídolo, lo está atando. Y tú llegas diciendo, no es una mentira, los españoles nos engañaron, María no es la madre. Y sí, le explicas lo correcto, pero hey, estás actuando en la carne. Tú necesitas tener la llenura del Espíritu Santo. De repente, oiga, comadre, Dios me está diciendo que así usted en el pasado. Una palabra de ciencia. Y la comadre, ¿cómo supo? Si nadie supo eso. El Espíritu Santo me está diciendo, y Él quiere que conozca a Jesús. Y esa manifestación del poder del Espíritu Santo va a hacer que se rompan las cadenas y que caigan las vendas. Pero ¿cómo vas a recibir eso si no lo pides? ¿Cómo vamos a tener ese tipo de evangelismo de poder si no estamos llenos del poder del Espíritu Santo? Si no oramos, si no clamamos por la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, si no nos atrevemos a orar por las personas, si no hemos tenido la revelación de que Jesús es el Cristo. Hermanos, necesitamos tener la revelación de que Jesús es el verdadero Rey, verdadero sacerdote, verdadero profeta, y entender que el Espíritu Santo nos fue dado para llenarnos del poder de los cielos y manifestar lo sobrenatural del cielo en la tierra, para que las cadenas y las vendas idolátricas y de ocultismo caigan de las personas y puedan ver la luz de Cristo. Necesitas el Espíritu Santo. Y yo voy a estar insistiendo. En las reuniones de oración vamos a estar imponiendo manos aquí durante la semana, en la mañana, en la tarde, los que quieran recibir llenura del Espíritu Santo, bautismo del Espíritu Santo. Una y otra vez, ya lo recibí, vuelve a recibir. Son los bautismos. Se llena nuevamente el día de hoy. No hay medida. Y dijo Pablo en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando a Dios en vuestros corazones. Una vida de alabanza. Tú tienes que estar lleno de alabanza todo el día cantando. Pon tus CDs. ¿Cómo volverá para reinar? Eso está bien poderoso. Y alaba al Señor todo el día. Cántale, canta en lenguas. Canta cántico nuevo. Y cuando hables, no hables del partido de fútbol que perdió León. No empieces a hablar de la política. Empieza a hablar de las cosas del reino. Llena tu boca de las cosas del reino. Háblale a la gente de Cristo. Pide al Padre que te dé la oportunidad de empezar a hablar a esa persona que te encontraste. El día de ayer, yo regresaba del salón porque dos personas que me visitaron no vinieron. Entonces yo regreso muy frustrado con mi mamá a la casa. Y en eso, un chavito ahí que es de marihuano me aborda y me dice, oye Fabián, ¿no quieres que le dé una chaineada a tu carro? Dije, no traigo feria. Mis hijos me lo quitaron todo. Si yo no tengo, dice, no, está bien. Bueno, ese chavo tiene las greñas hasta acá y tiene una rasta así gigante que parece una bola de no sé qué. Y todo lo hago, todo me vestido. Está bien, así, no estoy exagerando. Quiero platicar contigo, ¿qué onda? Y eso que tú hablas, tú viajas, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Y a dónde has ido? Y le empecé a platicar tantos lugares hemos visitado este año. Voy a salir ya en un poco, pero ¿y qué eres? ¿Eres qué? Soy un pastor, soy un predicador de la palabra. Y yo me quedé ahí, Y el chavo, no, pues es que
padre, intercambiar una idea, ¿no? Y el Espíritu Santo me dice, Fabián, estás libre por 2 horas. ¿Sabes por qué tenía prisa? Quería arreglar mi caminadora. Quería arreglar mi máquina para hacer ejercicio. Y en ese momento desistí de los planes, empecé a cantar. Dije, es que... Y él me dijo algo bien interesante. Me dice, es que Fabián, yo sé que, no sé, a lo mejor tú puedes pensar que yo soy un chavo malo, por cómo estoy, por cómo me he visto. ¿Sabes qué? Para mí lo externo no es importante, porque yo he vivido con otras culturas, vine de un lugar donde la gente está toda tatuada, tiene extensiones gigantescas, y son personas llenas de Dios. Extensiones son también en extensiones. Se ponen expansiones. Sí, hay hermanos allá en Brasil, cristianos, hay iglesias donde todos los chavos cristianos llegan tatuados. Los tatuados y tienen tatuado aquí león de la tribu de Judá, y acá un caballo con Jesús volviendo y todo, y aquí Jesús es el Señor. Tatuados así. Una cultura de tatuaje ya. La recomiendo. Entonces, estaba hablando con este chavo. Pero son jóvenes que están bien apasionados por Cristo Jesús. Llegan con sus expansiones, pero las orejas así, hermano, con los chavos así, con su expansión aquí, con un clavote aquí, otros con sus cosas acá, cristianos, apasionados por el Señor. Que van a ciertas iglesias en Brasil que en lugar de púlpito tienen una plancha de surf. Bien cool, una plancha de surf. Yo tenía ganas de, cuando comencé la congregación, poner una plancha de surf, pero ni surfeo, entonces sería una ridícula. Nunca me subí a una plancha, sería una mentira, ¿no? Yo con mi plancha de surf bien acá, bien nice, nunca me subí a la plancha. Voy a poner un patito de diablo. Eso sí me subí. Y le dije, lo importante no es lo externo. Para mí, tú no eres una mala persona porque tienes una greña larga, estás vestido todo guango. Lo externo no dicta. En realidad el problema es tu corazón que nadie ve. Estás separado de Dios y hermanos, es tan fácil partir de la separación de Dios. Tú estás separado de Dios. Naciste separado de Dios. Y Dios envió a su Hijo, el Cristo, para solucionar tu problema. Y le empecé a compartir. Y yo quiero seguirte compartiendo, pero que me dé chance de explicarte, porque luego tú quieres preguntarte los ovnis, y quieres preguntarte, no sé qué ya pasó. Yo quiero hablarte del Cristo. No te quiero enseñar una religión, yo no te quiero cambiar de religión, yo te quiero hablar del Cristo que dice la Biblia y de la salvación que dice la Biblia. Hermanos, los tesoros están allí esperando, los dignos están esperando, pero tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo y tener la revelación de Jesús. Ponte de pie. Y termino diciendo lo mismo, pero ahora en otro sentido. A Dios no le importa cómo se ve esta iglesia este domingo. Tú vienes el día de hoy, generalmente los domingos todos venimos bien arregladitos, con algunas excepciones. Pocas, ¿verdad? Pero nos arreglamos, ¿verdad? Nos ponemos nuestras mejores ropitas, venimos con nuestra Biblia, levantamos nuestras manos al Señor, cantamos, escuchamos la prédica, pasamos a dar nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nos saludamos y decimos en lenguaje cristiano que Dios te bendiga, que el Señor te bendice, que tenga un día bendecido con el Señor, que tenemos un lenguaje cristiano, ¿verdad? Y nos juntamos y todo. Pero Dios mira tu corazón. Dios sabe qué tan lleno estás del Espíritu Santo. Y si tal vez el día de hoy pudiéramos tener una visión abierta y pudiéramos ver cómo está el nivel, la medida de la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, veríamos solamente vasos semivacíos.
personas que tienen conocimiento pero que no están llenas del poder de lo alto y que por eso hemos sido inoperantes en el evangelismo y hemos sido inoperantes en el avance del reino en esta ciudad. Dice la palabra que esto fue notorio a todo Éfeso. León, Guanajuato se tienen que enterar que hay una iglesia que tiene el poder de lo alto y un evangelio que cambia las vidas. Y debe ser a través de ti, mi amado. Es a través de ti, es a través de mí. Tienes que llenarte del Espíritu Santo. Tienes que clamar por el Espíritu Santo. Tienes que decirle al Señor: Espíritu Santo, revélame a Jesús el Cristo. Yo quiero tener esa revelación, porque cada vez que tienes la revelación, viene todo. Viene todo. Alguien diga amén. Viene todo. Viene todo. La solución del problema fundamental explota en tu propia vida y empieza a saltar a los demás, a respingar a los demás. Y empiezas a ser un agente del reino. Gloria al Señor. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Oh Dios. Dile al Señor: lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu Espíritu Santo. Que fluya el río de León, de la tribu de Judá, sobre esta congregación y sobre esta ciudad. Que fluya este río que viene del trono, el río de tu Espíritu Santo, Señor, para salvar a esta ciudad y a esta nación. Señor, nos has hecho señal y símbolo para esta nación. Y somos parte de tu plan para América Latina, para los países hispánicos, Señor. Somos parte de tu plan, Señor. No queremos que ese plan se pierda. No queremos que esta iglesia se pierda de las grandes cosas que tienes para nuestra familia cristiana. Cierra tus ojos y ora al Padre. Señor, manda tu poder, poder de lo alto, a tu cuerpo, a tu iglesia. Manda poder de lo alto a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Bautízanos con Espíritu Santo y con fuego. Llénanos de esa pasión por Cristo y de esa pasión por las almas, Señor. Señor, que empecemos a ver con los ojos de tu Espíritu a esta ciudad. Que comencemos a ver con los ojos de tu Espíritu a nuestros familiares. Que comencemos a ver con los ojos de tu Espíritu a nuestros amigos y personas cercanas. Y comencemos a ver con los ojos de tu Espíritu Santo la necesidad que impera en este lugar, Señor. Y que podamos entender que somos las puertas del cielo por donde va a entrar el Rey de Gloria a esta ciudad, a nuestras familias, a esta nación, a América Latina. Espíritu Santo, levanta tus manos si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, como una señal, como un símbolo. Levanta tus manos si tú quieres ser transformado. Levanta tus manos si tú quieres ser cambiado. Levanta tus manos si tú estás harto de una vida igual que siempre. Levanta tus manos si tú quieres ser cambiado y transformado por el Espíritu Santo de Dios. Y dile al Señor: transfórmame, cámbiame, lléname, satúrame de tu Espíritu Santo, oh Dios. Que mi vida sea totalmente empoderada por el cielo. Señor, renuncio al pecado, renuncio a mis gustos, renuncio, Señor, a mis placeres, renuncio a mi confort. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Díselo, 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 díselo. Clama a Él, clama a Él. Esta iglesia no sabe clamar aún. No sabemos lo que es un clamor. No sabemos lo que es un lloro, un lamento de nuestro corazón que viene desde las entrañas. Todavía no sabemos lo que es clamar. Oh Dios, permítenos ver lo desesperante que es, Señor, la situación de la iglesia y la situación de esta ciudad, de este país. La respuesta de este país no son los políticos, no es la economía, es la iglesia que ha perdido el poder de tu Espíritu Santo, que ha perdido la revelación de quién es Jesús. Señor, el estado de ceguera, de idolatría, de ocultismo, de ateísmo, el estado, Señor, de inmoralidad de este país es consecuencia
orar en el Espíritu. Si tú eres bautizado y tienes el don de lenguas, empieza a orar en lenguas para ti mismo. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Señor, envía tu Espíritu Santo a puerta del cielo. Envía tu Espíritu Santo a puerta del cielo para que seamos testigos. Llénanos de tu Espíritu Santo para que seamos testigos. Yo empiezo a sentir como algo cambia en el ambiente. Yo empiezo a sentir que algo cambia espiritualmente en este lugar. Sigue orando al Señor, sigue orando. Empieza a decirle personalmente, no ceses de clamar, no ceses de orar, no te quedes allí, no te quedes en la puerta. Entra a tu herencia, entra a tu riqueza, entra a tu heredad, lo que Dios ha dado, ha resuelto darte su Espíritu Santo. Y dice la palabra, porque Él da su Espíritu Santo sin medida. Es algo que crece, es algo que va a ser y va a ir creciendo en incremento cada vez más y más en tu vida. Dile, Espíritu Santo, lléname, Espíritu Santo, cámbiame, Espíritu Santo, transfórmame, lléname de ti. Oh, ya te cansaste, iglesia. Ya te cansaste, no te canses, no te canses, no te canses. Dile, Señor, tócame, Señor, cámbiame, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Si tú has estado practicando un pecado, dile al Señor que te arrepientes. Arrepiéntete en este momento de tus pecados habituales. Dile al Señor, ya no quiero caer en esto mismo, ya no quiero estar en la misma situación, no quiero estar pidiendo cada vez perdón por lo mismo. Yo quiero crecer, yo quiero caminar, yo quiero ser santificado, ser transformado. Limpia mi mente, limpia mi corazón, limpia todo lo que soy. Yo quiero ser un recipiente limpio, un recipiente que tú puedes usar, limpio de cualquier pecado, por donde entra y pasa la riqueza, el río de Dios. Lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti. Llénanos de tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, en esta tarde. Llena tu iglesia el día de hoy. Llena tu iglesia el día de hoy. Cambia tu iglesia el día de hoy. Manda fuego del cielo. Oh, sigue orando, sigue orando. Dile al Espíritu Santo, llena mi vida, 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 cambia mi vida, usa mi vida, transforma mi vida. Donde le revecho todo lo voy a cantar acá. Que le revecho. Espíritu Santo, Espíritu Santo, quebrántanos, 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 Señor, quebranta el orgullo, quebranta la soberbia, quebranta, Señor, la imagen que hemos construido, la autoimagen que hemos construido, Señor. Señor, quebranta, Señor, esa vida de maldad, esa vida de hipocresía, Señor. Señor, muchos hemos sido hipócritas hasta el día de hoy, mostrando una falsa imagen de lo que no somos. Queremos ser realmente, genuinamente, fidedignamente, hombres y mujeres llenos de tu Espíritu Santo, llenos de tu Espíritu Santo. Nosotros no podemos cambiar, por nuestra propia fuerza no podemos cambiar, por nuestra propia decisión, Señor, no podemos llegar a lugar alguno. Pero, Señor, si tu Espíritu Santo viene, si tu Espíritu Santo entra en nuestro ser, Él nos puede cambiar, Él nos puede transformar, Él puede llenarnos de los pensamientos del Cordero, Él puede llenarnos de los sentimientos del Cordero, de la pasión que hay en el Cordero de Dios, de Jesús el Cristo. Llénanos, Señor, de tus deseos, llénanos, Señor, de tu
Transforma tu iglesia en la columna y baluarte de la verdad que has sido llamada a ser. En el nombre de Cristo Jesús.